Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 12 de noviembre que a ratos parece 12 de junio. Pero no, es 12 de noviembre, es una primavera especial, o al menos no nos tenía acostumbrado así el último tiempo, pero los temas siguen siendo de una tensión a veces muy cálida, ¿no? Y de mucha temperatura. Por lo pronto, una semana que nos dejó a todos atónitos desde las autoridades de la ciudadanía con este secuestro que ocurrió en la región de O'Higgins y la forma en que se desarrolló y en la forma en que hasta ahora terminó porque la persona secuestrada está en libertad, aunque las investigaciones continúan y aparentemente no todos los responsables han caído en manos de la justicia, pero al menos un grupo. Sobre eso vamos a hablar porque en las últimas 24 horas ha habido 2 secuestros más en la región de Tarapacá. Es decir, esto no es un caso aislado y naturalmente se toma la agenda. En materia constitucional también ya empieza la tierra derecha de la campaña, una vez que esta semana el presidente de la República recibió formalmente de manos del Consejo el texto que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. Y esta mañana el diario La Tercera trae una entrevista, o rompe su silencio, se diría periodísticamente, la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, que por primera vez se refiere a lo que ocurrió con su expareja y ex jefe de gabinete en su región, en Antofagasta, con el caso de los convenios y democracia viva. Hay muchísimos temas para conversar, no hay tiempo que perder. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Ya estamos de vuelta y de inmediato saludamos a nuestros invitados de hoy. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Berlea. Rodrigo, buenos días todavía, gracias por estar aquí. Buenos días, Matías. Y la presidenta de Evópolis, Gloria Huth. Gloria, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Matías. Muchísimas gracias. Por este lado tenemos a Paulina O'Donnell, presidenta del Partido Socialista. Estamos con muchos presidentes del partido. ¿Cómo le va? Y de Maule, ¿ah? Senadora. Aquí está Maule presente. Sí, Maule presente. Exactamente. Senadores del Maule. Alejandra Plasencia no es presidenta todavía. No. Pero a fin de año viene un proceso, viene un proceso electoral en el Partido Comunista. Lanzando la candidatura aquí. Nadie me lo había planteado. Menos hay elección, a fin de año empieza un proceso y Alejandra Plasencia. Lautaro Carmona. Exactamente. Hasta ahora, diputada del Partido Comunista. Gracias, diputada del Partido Comunista. Buenos días. Buenos días. Esta semana ha tenido un montón de noticias altas, noticias a las cuales cuesta, pero entonces le vamos a dedicar un buen rato, porque la comparecencia en la Cámara de Diputados del Contralor Jorge Bermúdez hace referencia al menos al fin de un proceso de investigación, de indagación de la propia Contraloría, lo que se ha dado por conocer como el caso Convenios. Se habla de 15 seremías de la vivienda a lo largo de Chile con un procedimiento al menos con muchos factores comunes que ocurrieron en las irregularidades que relata este informe. Algunos han hablado entonces que hay un mecanismo, que hay un factor común que hablaría de que hay una suerte de coordinación. Bueno, esto también tiene su correlato en la justicia, aunque todavía va a otra velocidad y todavía no se conocen detalles. ¿Qué les parece a ustedes o qué reflexión hacen, Gloria, de lo que vimos esta semana en el caso Convenio? Y le podemos añadir, si ya lo habrán leído y ustedes en su casa, el diario La Tercera trae la exclusiva en la entrevista a la diputada Catalina Pérez. Gloria. Bueno, yo creo que cada vez queda más claramente en evidencia que sí hubo una forma de operar. Y eso lo ratifica el Contralor por la cantidad de casos y porque todos en el mismo... funcionan en la misma manera. Me acuerdo cuando partió este caso, mi primer pensamiento fue esto tiene que tener un respaldo o por lo menos apoyo de algunas otras organizaciones del Estado, entre ellas DIPRES y Desarrollo Social, porque si no la plata no se mueve. Habiendo administrado recursos públicos, la plata requiere pasar por distintas instancias, no sale porque el Ceremi lo decide de partida. Traspasarle facultades a un Ceremi es algo que tampoco es tan frecuente. Yo no recuerdo haberlo hecho, por ejemplo, como ministra de Transporte. Sí. Se compraban todas las cosas en Santiago y se registraban y se fiscalizaba todo desde Santiago. Nunca había esa transferencia, a pesar de que había transferencias grandes a regiones, no se hacían con una facultad y firma del Ceremi. Siempre había un control central
dependiendo de los montos, además, era con mayor rigor. Siempre pongo el ejemplo. A nosotros nos tocaba pagar subsidios al transporte público cada 15 días. Montos Y cada altos. 15 días teníamos que ir a la Contraloría con todos los documentos, hacer todo el trámite nuevamente. Entonces, a mí me llama la atención que en este caso se haya podido fluir esa cantidad de dinero tan fácilmente sin un soporte que lo permitiera. Además, a todas luces, aquí hay fraude. Aquí yo creo que ya no da para interpretarlo de una manera distinta y asumir que porque hay un cambio institucional que permite ciertas facultades, como por ejemplo una asignación directa, no implica que se esté favoreciendo el uso malicioso y el delito. Esto es como, no sé, como suponer que por un cambio en la ley de bancos, entonces se abre la puerta a los robos. Es una cosa que no tiene ningún sustento. Senadora Bodanovich, ¿cómo ve usted lo que ocurrió esta semana y si usted ve un modus operandi en las revelaciones que hace la Contraloría General de la República para el caso convenios en las distintas regiones de Chile? Mira, aquí hay algo que es bastante grave y que da cuenta de una forma de trabajo, porque aquí nosotros tenemos que distinguir los distintos espacios. La Contraloría detecta irregularidades administrativas, los convenios fueron a toma de razón, fueron estudiados en forma preventiva, no se detectó nada. Entonces ya tenemos una falencia desde el punto de vista del control. Pero yo creo que esto no es porque quede abierta la puerta, hoy día lo dice incluso Marcela Cubillos de una manera bien dura, que la puerta quede abierta no significa que la gente pueda entrar a la casa de uno. Entonces yo creo que tenemos que entender que aquí hay un problema en cuanto hay un mecanismo clientelar. Eso es lo que yo creo que hay. Y que no es este gobierno, porque Gloria dice, esto yo no lo había visto, pero esto viene del gobierno anterior y no estoy echando la culpa al gobierno anterior, sino que se hizo una fórmula de entregar beneficios a la ciudadanía que debiera hacerlo el Estado a través de fundaciones. Yo no puedo decir si que hay delitos, porque eso lo tiene que decir la justicia. Sí. Si existió un mecanismo para defraudar, eso lo tiene que establecer la justicia y está todavía en esa sede. Pero sí, lo que yo creo es que tenemos una responsabilidad desde la política de hacernos cargo de este clientelismo que existe, porque finalmente, ¿para qué eran estas fundaciones? Lo que veo yo, era para que las personas pudieran tener en el territorio actores políticos, redes, para que finalmente esos beneficios fueran entregados por tal o cual persona. Entonces, yo creo que ahí hay un tema grave porque finalmente la política no es eso. La política no es valerse de los recursos propios del Estado para fines propios. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que desde la política, aquí somos 3 presidentes de partido, tenemos que hacernos cargo de esto, no solamente para criticar, para exigir sanciones, para decir que tolerancia cero con la corrupción, porque eso son frases. Nosotros necesitamos tomar acciones decididas en contra de esto. Y tal como cuando fue el caso Mopgate, se adoptaron medidas importantes de transformación del Estado, y eso fue hace más de 20 años, hoy día hay que revisar el Estado, modernizar el Estado con máximos estándares de transparencia, máximos estándares de probidad y sobre todo de eficiencia estatal. Senador Galilea, a su juicio, ¿el ministro Montes debe salir de su cargo no porque tenga algún vínculo con las operaciones micro, con las operaciones que se denuncian, sino por una eventual responsabilidad política de ser el jefe de un ministerio donde ocurrieron todas estas cosas y no haber estado al menos al tanto para que se evitaran o que se permitiera que ocurriera esto? Lo primero que me gustaría aclarar, Matías, es que el informe de la Contraloría es consistente con lo que ya venía diciendo hace bastante tiempo. De que aquí se habían generado todas las condiciones para que personas, grupos, fundaciones aprovechadoras, vamos a ocupar esa... vieron, voy a seguir con la misma metáfora, vieron que parece que habían dejado la puerta sin llave o media abierta y dijeron, bueno, entremos. Esto ha pasado en ministerios, el Ministerio de la Vivienda se ha transformado en paradigmático, pero también en los gobiernos regionales. Todas las normativas que muy lamentablemente aprobó la DIPRES el año anterior, que tiene que ver con
montos muy altos, cerca de 250 o 350 millones de pesos, ya no recuerdo bien, que no pasan por el CORE, que no pasan por control de la Contraloría, que no se exigía antigüedad, no se exigía experiencia, no. Bueno, acá varios dijeron, oye, aquí está esto de llegar y llevar. Y se creó además este clientelismo político, porque no son todas las fundaciones, no, es muy dirigido, y gente vinculado muy preferentemente al Frente Amplio, generó toda esta condición y esta maquinaria en que simplemente entraron al Estado de Chile y de mala manera tomaron recursos no para lo que era la plata, sino que simplemente para fortalecer redes políticas. Pero, senador Grelle, ¿debiera el ministro de la Vivienda haberse dado cuenta antes? ¿Tiene una responsabilidad por lo que ocurrió en las seremías, que son las secretarías regionales ministeriales? Es decir, las representaciones del ministerio de manera descentralizada en el país. ¿Tiene responsabilidad a su juicio el ministro Montes? El ministro Montes, yo al ministro Montes lo conozco ya hace muchos años y por lo tanto quiero marcar una diferencia. No tengo ninguna duda de que él personalmente jamás ha participado ni hubiera participado, y si hubiera sabido a tiempo probablemente hubiera tomado todas las medidas. Pero aquí hay una responsabilidad política, me parece que sí. Que da para que él abandone el cargo o no, creo que eso ya es una evaluación. ¿Y da para que la oposición, y da para que hacer él con el presidente Boric? ¿Y da para que la oposición eventualmente, porque uno ya escucha en las conversaciones, vaya a una eventual acusación constitucional? Ustedes son presidentes de partido, con representantes en el Parlamento. Eso no lo hemos evaluado, pero sí hay muchas personas que piensan dentro de la oposición de que el ministro Montes ¿Y usted? debe... Lo estoy evaluando aún, Matías, pero de que hubo un desmadre en el Ministerio de la Vivienda, me parece que es evidente. Él tomó la decisión de sacar a la subsecretaria y creo que esa fue una señal potente. Pero cada vez se sabe más y más y más. Recordemos también que el Ministerio Público, Ángel Valencia, el fiscal nacional, dijo, aquí hemos analizado, y hay visos de delitos en muchas de las conductas de funcionarios y, por supuesto, también de corporaciones. Diputada Plasencia, ¿qué opina usted respecto a lo que ha ocurrido y cómo lee este informe que hace la Contraloría? Mira, yo, Matías, creo que es súper importante que durante todo este debate, desde que se supo el primer caso este año con Democracia Viva, hayamos concordado en que esto no puede volver a pasar, sobre todo porque se trata de dineros que están destinados para un trabajo que va realmente en beneficio de las personas que más lo necesitan. Sobre todo estos asentamientos precarios, por uno supuesto, no puede imaginar más gente necesitada. Hoy día necesitamos generar condiciones para la vivienda digna, para la vivienda adecuada, y estamos como Estado de Chile muy lejos de eso. Sin embargo, a la luz de los antecedentes que presenta el Contralor en la comisión investigadora, da cuenta de que vienen desde el año 2020. Y yo creo que ahí es donde la reflexión de todo el espectro político vale, porque acá no se evidencia que exista solo un sector, ¿no?, que haya tenido capacidad para usar y destinar recursos de esta forma laxa, ¿no?, un poquito, diría uno, arbitraria, y que efectivamente carece de control. Entonces, valorar el hecho de que el Contralor haya puesto en antecedente todo, ¿no?, el proceso que se ha venido dando hasta ahora, y además constatar que el gobierno, en la medida que asume, se entera, pone a disposición de los organismos fiscalizadores e investigadores pertinentes la información de la que dispone, va alimentándola y además recoge las recomendaciones para que justamente, primero, en el presupuesto del próximo año, este tipo de medidas de mayor control y uso eficiente de los recursos puedan efectivamente incorporarse. Ahora, lo que sí nos queda pendiente, y yo creo que ahí es donde se va a ver realmente si es que todos y todas estamos en la misma disposición, es que primero
aprobemos el presupuesto con las medidas que se incorporan de mayor efectividad en el uso de los recursos y el control, y por otro lado, que actualicemos la legislación de manera permanente. Porque, digámoslo, estas medidas son momentáneas, puesto que solo cursan para el presupuesto del próximo año. Pero la legislación todavía es débil, todavía es laxa, y necesitamos un fortalecimiento institucional que evite lo más posible este tipo de mal uso de los recursos, faltas a la probidad o derechamente corrupción. Pero aquí yo quisiera aclarar que una cosa es el mecanismo que permite la transferencia de recursos, otro es hacer mal uso de ese mecanismo, porque lo que se hizo aquí fue fraudulento desde el origen. Pero mientras cuando más laxo, subdivides los contratos para quedar debajo del límite de control de la Contraloría en forma burda, porque además ni siquiera se cambiaban los contenidos, estás con mala intención tratando de pasar gato por liebre. ¿Usted siente que el oficialismo intentan empatar cuando involucran no es empate. No, pero ustedes- cuando se atribuye esto a la institucionalidad o a la regulación va a estar siempre y siempre puede ser burlada. Algunos gobiernos la burlan, otros no. Algunos funcionarios la burlan, otros no. En este caso se burló la regulación. Hubiera sido cual fuera, habrían encontrado, porque han demostrado la mala fe. Pero esto, la como digo, Gloria, de subdividir los contratos es la maniobra más básica que se puede encontrar en la administración Gloria, del pero Estado para evadir a la Contraloría. La sola mención a la administración anterior, en la cual usted participó, del presidente Piñera, no en ese ministerio, pero sí en la administración. ¿Ustedes sienten que es un intento de empatar, es un intento de Claro, porque- quitarle el bulto a la responsabilidad? Luego contestan ustedes, naturalmente. Sí, porque el hecho de que existiera esa regulación y que permitiera la transferencia de recursos a organizaciones de la sociedad civil para ejecutarlos, y se ejecutan bien, no tiene ningún problema. Si el problema es que se use esa misma regulación para fraude, porque hasta ahora no hay ni un peso recuperado de todo lo que se ha transferido, y son cantidades monumentales. No, Paulina, yo creo que... Yo creo que tiene problemas y ahí difiero con Gloria. Yo creo que no es posible que el Estado no cumpla las funciones que son propias del Estado. Asistir a los más desposeídos del país tiene que ser una obligación del Estado, no transferírsela a terceros, por muy bien intencionados que sean estas fundaciones. No entiendo por qué el Estado tiene que cubrir las necesidades de algunos y de aquellos que son los más desposeídos, en estos casos las personas de los campamentos. Eso se terceriza y se le dice a un tercero, cualquiera que sea, mire, llévele usted la bomba de agua, llévele usted el tarro de basura. Ahora, respecto de la Contraloría, quiero decir que el Contralor también destacó algo, y que es importante que la gente lo sepa, que el gobierno ya adoptó todas las medidas necesarias de acuerdo a las recomendaciones que hizo el Contralor en una primera informe, y la Comisión Jaraquemada las adoptó en términos de ¿qué? De presentar un proyecto de ley, que ahora es responsabilidad nuestra, de los parlamentarios, tramitar prontamente, y en segundo lugar, todo aquello que se podía corregir por la vía administrativa o por la ley de presupuesto también se adoptó. Es decir, aquí hay correcciones donde ya en la ley de presupuesto no viene esta laxitud, vienen controles mayores, y también hay una falla de la Contraloría. Yo no le estoy echando la culpa a la Contraloría, como tampoco se lo he hecho al gobierno anterior de haber cambiado esto, pero que hay problemas, los hay, porque la Contraloría tampoco detectó esto. Entonces, cuando, por ejemplo, este año se va a implementar la ley de royalty, se le va a transferir más dinero a los municipios, a municipios pequeñitos, que es súper loable que tengamos ese espíritu de solidaridad entre aquellos municipios más grandes y los más pequeños, municipios que no tienen actividad minera, bueno, que les llegue dinero, por ejemplo, a nuestra región de Maule, le va a llegar dinero a algunas comunas que son chiquititas y que no tienen a lo mejor la capacidad de control de nuevos recursos. Entonces yo esto también se lo dije al Contralor, cómo la Contraloría, cómo reforzamos el poder y la potestad de la Contraloría de controlar nuevos recursos en nuevos actores, porque los municipios hasta ahora también han sido foco grave de corrupción, y es tal vez donde están los mayores problemas de corrupción, y tenemos que enfrentarlos no una vez que ya ocurren y que ya se robaron la plata, sino con anticipación. Alejandra, ¿quiere agregar algo Sí, sobre ese muy empate? breve. Sí, yo creo no. que acá una de las cosas que hay que dejar por sentada es que esto es, y partí diciéndolo, es impresentable por donde se le mire. Esto no es justificable bajo ningún punto de vista. El mal uso de los recursos estatales, aunque sea transferido a fundaciones o organizaciones de la sociedad civil, colaboradoras del Estado, todo tiene que tener un mayor control. Y es ahí donde justamente la institucionalidad es deficiente, y tenemos que reconocerlo. Frente a eso se están tomando las medidas para el presupuesto del próximo año.
la concursabilidad, el que exista experiencia, otras que hoy día no existían y por ende tenemos que ponernos de acuerdo para que en el futuro esta legislación realmente dé cuenta del control que tiene que existir frente al uso de los recursos. Senadora Mientras Galilea, más sí. laxa la legislación, más espacio para la corrupción. Senador Galilea. Yo quería, bueno, agradezco que la diputada Plasencia diga que esto es impresentable, porque efectivamente es completamente impresentable. Las grandes laxitudes, y voy a suponer que voy a ser ingenuo, y voy a suponer de que fue sin querer queriendo, fueron de este gobierno cuando dejó de pedir antigüedad, dejó de pedir experiencia, dejó de pedir una serie de cosas. Pero quiero hacer una salvedad, una precisión a lo que decía la senadora Bodanovich. Que hayan organizaciones que colaboren con el Estado no es la razón de que existan actos de corrupción. Organizaciones que colaboran con el Estado en cuestiones muy sensibles han existido siempre y existirán siempre. La Fundación Levantemos Chile Pero yo no dije cumple un rol, no dije eso. se entendió así, entonces No, quiero precisar. Dije que no era, perdona, pero respecto a lo que dijo la Gloria, que ella no veía problema en que existiera estas tareas entregadas a las fundaciones. Yo difiero del modelo, no por un tema no sé, económico, pero- ni de transferencia, ni de control. Difiero porque creo que el Estado es el que tiene que cumplir esas funciones. Ya, es que eso es lo que no quiero que se las precisar. tercerice a otros. Uno siempre... Pero que no tiene que ver con que tiene que tener todos los controles, por supuesto. El Estado no es capaz de hacer todo y eso es evidente. Porque tenemos un ¿Por mal qué Estado? tenemos? No, esto pasa aquí ¿Qué dice? y pasa en la quebrada del Ají. Los estados Hay que arreglar el Estado. no son capaces de hacer todo. La existencia de hogares de ancianos por todas partes que pertenecen a organizaciones privadas, son claves. Y si alguien pensara en algún instante de que el Estado debe hacerse cargo de todos los hogares de ancianos de Chile, yo creo que estaría pensando en un mundo imposible. En la Fundación Levantemos, el desafío Levantemos Chile. Bueno, en la que es Teletón, otro el Hogar caso. de Cristo La propia y- Teletón, el Hogar de Cristo, en fin. Ese no es el punto. Si el punto es que tiene que haber honestidad cuando se trabaja con los recursos del Estado. Y las normas tienen que estar, por supuesto, hechas lo mejor posible para que no pase lo que pasó con Democracia Viva y con todas estas fundaciones que conocemos. Bien. Por lo mismo, y quiero dar una nota de bueno, miremos para adelante, esta semana acaba de terminar lo que es la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso. Y nos sentamos varios parlamentarios con la DIPRES, con el gobierno y dijimos, bueno, enfrentemos esto. Y volvimos a cosas que se hacían antes, Gloria lo mencionaba, cuando ella era ministra, cuando yo fui intendente. Bueno, al core todas las cosas. Consejo Regional. Dos, todos estos programas, no es que un gobernador o una gobernadora simplemente inventó un programa para pasarle plata a alguien. No, los programas, si es que va a haber transferencia, tienen que estar aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. No es ponerse a inventar cualquier cosa, sino que tiene que estar aprobado por el Ministerio de Desarrollo Deme un Social. segundo, Pero perdona, El Rodrigo, pero con 8% eso tú de los sabes que no recursos- se van a poder aprobar los programas. No, sí. Porque el Ministerio de Ahí- Desarrollo Social, ni este, ni con el gobierno, ni ningún gobierno ha tenido la capacidad Bueno, de ahí- darle ahí RS exactamente- a todas las proyectos. Ahí- ¿Qué es lo que es ahí- RS? ahí- La ¿Resolución? resolución de Ahí es social. donde exactamente el Estado tiene que hacer bien su pega. Y el Ministerio de Desarrollo Social cumple un Entonces, rol y- gigantesco. perdona, Los quiero y invitar a tiene que todos ser- ustedes. Perdona, pero me quiero referir súper corto al Pero tema de los breve, breve, gobernadores, tengo que porque yo presentar estuve en el encuentro de gobernadores de Chile en Valdivia antes de ayer. Y este tema es bien importante, porque finalmente, tras esta discusión de la falta de control, de transparencia y que ha llevado a eventuales actos de corrupción, se esconde también, creo yo, una posición política de oponerse a que los gobernadores tengan realmente herramientas para hacer efectiva la descentralización. Entonces, hay que transparentar. Si nos vamos a escudar tras la discusión del presupuesto y de las irregularidades, porque quiero decir que lo de los gobiernos regionales es bastante acotado. No lo estoy justificando, pero lo que se esconde, creo yo, detrás de esto es finalmente decir, mire, a los gobernadores no hay que darles plata, mantengámoslos apretados y finalmente no descentralicemos Chile. Entonces, ¿queremos descentralizar Chile o no? Voy a hacer una precisión. Esa es la pregunta de fondo. En esta reunión en que tomamos estos acuerdos de los programas que pasen por el Ministerio de Desarrollo Social,
había un representante de los gobernadores de Chile, que es un gobernador además del lado de gobierno, que es el gobernador de la región de Magallanes. Y él estuvo completamente de acuerdo en estas normas. Gloria, deme un segundo, Sí. porque vamos a presentar parte de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, que desde que estalló el caso Democracia Viva no lo habíamos escuchado en declaraciones profundas, una entrevista. Él tiene una tercera la entrevista hoy y es parte de las declaraciones que hace y queremos compartirla con ustedes y para que ustedes, nuestros panelistas de hoy, comenten algunos detalles. Donde a mí se me pregunta sobre el trabajo de mi entonces pareja en Antofagasta, en enero de este año, yo simplemente traslado esa pregunta a mi casa, se me dice que está todo en orden, yo le creí, ¿no? Y le pido a mi jefa de gabinete también que haga indagaciones, no hay ningún indicio de irregularidad, yo sigo haciendo mi vida como parlamentaria 24/7, vicepresidenta de la Cámara además. Y luego en junio ya me llegan denuncias de irregularidades y frente a eso tomo inmediatamente 3 acciones. Informo todo a mi partido, me dirijo a conversar con autoridades de gobierno y recurro en mi rol de parlamentaria inmediatamente a Contraloría. Gloria Hutter, algunas de las cosas, empiezan a aparecer fechas. El exdiputado Crispi también habló de principios de junio, sin especificar una fecha. La diputada Pérez habla también de principios de junio, pero sabemos que en un mes antes la entonces subsecretaria de Vivienda sí tenía, y no informalmente, sino un documento de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta, y desde la Contraloría, también lo supimos esta semana, incluso desde abril ya había antecedentes claros y concretos, papeles, no rumores, sobre lo que estaba pasando. ¿Cómo evalúa usted las palabras de la diputada Pérez? Yo creo que se hace muy complejo el caso. Empieza, yo creo, a tener una implicancias penales sobre distintas personas. Eso habrá que verlo en la investigación. Pero creo que ella va develando la forma en que esto fluyó dentro del gobierno y cómo fue tratado. ¿Usted cree que no se supo en el corazón del gobierno, el presidente por lo pronto, o el ministro de Vivienda, No lo y que sé. quedó encapsulado solo la subsecretaria? No lo sé. Todavía es bastante confuso y vemos que aparecen más versiones y después se diluyen las versiones también. Entonces, me parece, mira, yo quería apuntar a otra cosa y es al nuevo texto constitucional, porque estamos proponiendo una descentralización mucho más profunda. Y eso significa traspasar facultades y recursos a las regiones. Y junto con eso se propone una unidad anticorrupción encargada de coordinar a todas las unidades para evitar este tipo de casos y la muerte cívica a los corruptos. Es decir, el funcionario público que es condenado por actos de corrupción no puede trabajar nunca más en el sector público. Son medidas con las cuales se amarra una descentralización, la capacidad de tomar decisiones fuera del centro, la capacidad de transferir los recursos, pero también pensando en que hay que prevenir estos casos. Nosotros, a raíz de Democracia Viva, fuimos a hablar con el fiscal anticorrupción, con el jefe de la unidad, y nos dijo que un problema que tenían era precisamente coordinación, porque Impuestos Internos tiene el seguimiento de cuentas, pero tiene que activarse de una cierta forma. Hay distintos agentes que funcionan y que no están totalmente coordinados, por eso se crea esa unidad. Y me parece que el foco está puesto justamente en poder traspasar los recursos, un Estado más ágil, más eficaz, pero también más protegido. ¿Cuándo se entera el gobierno? ¿Le va quedando claro cuándo se entera el gobierno a usted del caso Democracia Viva? No sé cuándo se entera el gobierno. Sé que lo que se puso en conocimiento inmediato por parte del ministro de Vivienda, los antecedentes a la justicia, él viajó a Antofagasta y los entregó. Eso fue después del 16 de junio. Aquí estamos hablando de los primeros días de junio. Por eso yo lo que sé es lo que es público y lo que se ha señalado. Ahora, respecto a lo que dice Gloria, no es necesario tener una constitución, Gloria, para que tengamos normas anticorrupción. Seamos claros, porque eso existe hoy día. Ahora, que tengamos debilidades que se han detectado es otro problema y que hay que solucionarlo. Estamos tramitando en el proyecto, en la Comisión de Seguridad que yo integro, el proyecto de inteligencia financiera. ¿Y para qué es ese proyecto? Para hacer el cruce de datos que el Estado hoy día no es capaz de hacer. Y no es capaz de hacer no porque la Constitución no lo diga, sino porque no se han puesto los recursos donde tienen que estar. No tenemos una ley de inteligencia, en primer lugar, de inteligencia en general. Segundo, la inteligencia financiera falla. ¿Y cuándo se detectan casos? El caso de corrupción del Ejército, por ejemplo, cuando yo fui subsecretaria,
¿Cómo se detectó? Porque había un cabo que iba a farrearse la plata y a jugar al casino. ¿Ah? Y así está ya. Entonces tenemos una debilidad como Estado. Y cuando yo hablo de esto, de la debilidad de la Contraloría, y hablo de la modernización del Estado, apuntando a terminar con una debilidad estructural del Estado. El Estado está anquilosado. El Estado es un Estado para 50 años atrás, cuando las cosas se hacían con lápiz bit. A eso apunta y un justamente papel la como nueva propuesta. Diputada, tenemos un Estado preparado para organizar las tareas se duplican, los recursos se duplican o los recursos no se entregan porque todos dicen, no, esto es allá. Pero una acá, cosa es que el acullá. Estado sea Entonces, lento. modernicemos el Estado. Sí, una Pero cosa es que el Estado digamos sea que lento e necesitamos- ineficiente, otra cosa es que haya fraude. Sí, pero no digamos y con el que necesitamos diseño que cambiar sea, la puede Constitución haber para que no fraude. haya corrupción. Alejandra Plasencia, porque corrupción no puede le haber va con quedando- esta Constitución ni con ninguna. ¿Le va quedando claro? Bueno, ahí o está más protegido. ¿Hay más luces respecto de cuándo realmente se supo? ¿Usted estima que las declaraciones de la diputada Pérez, por ejemplo, de alguna manera tiene contradicciones o tiene ciertos vacíos que amerita al menos esperar que se vaya entregando más antecedentes en el futuro? Y que pueda eventualmente saberse que alguien sí estuvo al tanto dentro del gobierno, cosa que hasta aquí no se sabe, pero algunos lo insinúan. A mí me queda claro que con lo que la diputada Pérez plantea se ratifica el hecho de que aquí quien sabía de cuál era la situación, al menos inicialmente o preliminarmente, y que quizás debió tener esa diligencia y no la tuvo, fue la subsecretaria, y ella fue avisada y fue ahí donde no se hicieron probablemente las investigaciones correspondientes. El tema aquí de quién se enteró antes y quién se enteró después, honestamente, para todos los efectos me parece un poquito inoficioso. Sí me parece relevante que en el momento que esto aparece con todos los antecedentes y con toda la carga, no solo de la falta a la fe pública, sino que también de la falta de mecanismos de control interno que existieron en el ministerio, me parece que sí, el ministro hizo todo lo que debía hacer. Incluso viajó a la zona, recabó más antecedentes, esos antecedentes se pusieron en el Ministerio Público, en la Contraloría, y yo creo que eso es lo que ha dado luces de que finalmente esto avance hacia una dirección correcta. ¿Usted ve, diputada, que hubo voluntad de que todos se enteraran y que esto se terminara? Porque la diputada Pérez dice que se enteró en enero, se enteró de manera bastante más informal. En abril aparecen los primeros documentos. Pero, sin abril. En mayo le llega de parte de los funcionarios a la subsecretaria documentos. Y ya en junio lo sabe a través de rumores, eso dice el exdiputado Crispi, y lo sabe también la diputada Pérez. Y además el día 16 lo sabemos todos los chilenos a través de Timeline de Antofagasta. Entonces hay una seguidilla de fechas donde en alguna parte debió haberse levantado la alarma para ponerle coto a esto o terminarlo. ¿Usted siente que hubo voluntad de parte de RD, por ejemplo, de todos sus funcionarios, de la subsecretaria? Mire, esa pregunta es más bien dentro de un ámbito especulativo la que usted me hace. Por eso Sin le pregunto embargo, a usted, sí, ¿qué y le no parece creo- su percepción? Es que no creo que sea mi rol referirme a especulaciones. A lo que sí me puedo referir es que una vez que esto se conoce por parte del ministro, se conoce por parte del presidente, la subsecretaria, que es la jefa de servicio, que es quien tiene que tener al callo estas situaciones y que a la luz de los antecedentes, al parecer no la tuvo, salió de su cargo y se hicieron valer las responsabilidades políticas. El tema es que no se quedó solo Y las ahí, denuncias, sino que también se hicieron las denuncias correspondientes. Si acá no se ha actuado de manera así liviana. Se actuó A de mí forma me parece que aquí lo que se ha hecho es actuar responsablemente porque hay que restablecer la fe pública. Senador Galilea, se ha actuado responsablemente con diligencia y a usted le parece creíble que dado toda esta cronología que hemos narrado y que en la cual nos estamos enterando, haya sido posible que el corazón del gobierno no se enterara al menos de manera de téngase presente, tengamos cuidado y veamos qué está pasando? Mira, en mi experiencia, cuando se empiezan a saber de que en enero existían rumores, de que en febrero no sé qué, de que después, que parece que mi expareja no sé cuánto, eso quiere decir inequívocamente de que todos sabían. Y que durante mucho tiempo, y si uno empieza a revisar todas las declaraciones del presidente de RD, y todo, durante mucho tiempo jugaron simplemente a la defensiva, a decir, no, esta persona no sabía, no, es que no era tan claro, es que, mira, primero investiguemos un poco más. Yo creo, y ya en mi experiencia ya de muchos años en el sector público, adentro de gobiernos y desde el punto de vista parlamentario,
es que aquí durante mucho rato trataron de administrar para que esto, que era evidente, porque además fue evidentemente planificado formar fundaciones para hacer esto, si eso es demasiado evidente, dedicaron demasiado tiempo para ver, oye, ¿cómo arreglamos esto de manera de que no explote? Y eso, para mí, en partidos frente amplistas, particularmente en Revolución Democrática, es una falta muy, muy grave. Acá, sí, entraron al gobierno y ya al día 1 ya estaban constituyendo fundaciones, ya estaban presentándose, ya estaban pasándole plata, ya era... entonces esto no es solo rumores, sabían, a mi juicio, muchos, desde el día 1 lo que estaban haciendo, sabían desde el día 1. ¿Quiénes son muchos? Porque sabemos que es la subsecretaria. De hecho, salió del cargo. Miren, sabemos que es la diputada. No quiero, porque eso ya sería... Y por todo lo que sabemos, las relaciones dentro de RD en particular eran todas relaciones... Cercanas. Claro, porque es una mezcla de amistades antiguas, de compañeros de estudios, muchas relaciones afectivas que iban y venían entre ellos. No. Esto lo tuvieron claro desde el día 1. ¿Y por qué no lo cortaron si usted cree que está desde el día 1? ¿No había la voluntad? ¿Y quién? ¿El gobierno? Yo creo que era una fórmula de financiar política absolutamente reñida con la ética y con la moral, pero que ellos validaron. Y cuando empezaron a ver de que esto ¿Ellos no es el tenía... gobierno o Frente Amplio o RD? ¿A qué se refiere? Ellos, RD, y supongo esto ya será parte de la investigación, que circuló algo más amplio. Y simplemente, cuando se dieron cuenta de lo impresentable que era esto, cuando se dieron cuenta de que habían personas honestas, y quiero poner aquí, yo a Carlos Montes lo valido con eso, que dijo, oye, pero ¿qué diablo están haciendo? Y empieza a desmoronarse este entramado. Bueno, ahí de repente la gente de repente hace cosas que, no sé, la disfraza de... Bueno, el fin justifica los medios. Yo quiero hacer política, Matías, voy a aprovechar los recursos del Gloria, Estado, voy a hacer todo esto, y no. no ve la gravedad de lo que está haciendo. ¿Ustedes sienten también que desde el ¿Sabes día qué? 1 buscaron o vieron allí una fórmula de financiamiento? Pero hay un hecho que valida lo que está comentando Rodrigo, y es la imprecisión de las declaraciones y las fechas. Recién Catalina Pérez está dando una fecha, pero Miguel Crispi ha sido bastante difuso. Hay varios más que han sido muy ambiguos en la confirmación de sí, yo supe tal día. Eso no ha ocurrido. Y yo creo que eso efectivamente refleja que hubo un esfuerzo ¿Usted ve por dolo? que no... ¿Usted ve dolo? Veo que por lo menos había un esfuerzo porque no estallara, que a lo mejor, porque evidentemente es un golpe político fuerte, particularmente en un partido que tenía como discurso esta superioridad moral, y que se podía desmoronar. Yo creo que ni ellos mismos a lo mejor dimensionaron que estaban en 15 regiones pasando lo mismo. Déjeme hacer una pausa, volvemos aquí a este lado para que retruquen lo que han dicho Rodrigo y Gloria. Hacemos una pausa breve y volvemos aquí en Estado Nacional. Espérenos. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional, son las 11:51 de este domingo 12 de noviembre. Había quedado acá la pelota porque, a ver si querían retrucar algo de lo que se había señalado desde Chile Vamos, que no es muy creíble o no les calza mucho toda esta cantidad de versiones, las fechas, y el senador Galilea dice que desde el día 1 sabían que esta era la forma, desde el Frente Amplio, dice al menos, de financiar la política. ¿Ustedes sienten algo de eso? Pero que ninguna de las dos son del Frente Amplio. ¿Pero ustedes vieron algo de eso? Mire, yo no conozco cuáles serían las intenciones. Sí creo que se han adoptado las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Y respecto de la entrevista de Catalina Pérez, bueno, yo no tengo por qué suponer que ella miente. Efectivamente puede haber sido engañada por su pareja, pero la verdad es que tampoco creo que sea posible exculparse a partir de algo que iba, digamos, aparentemente ligado con su desempeño en la región. Entonces, no creo que sea bueno tampoco buscar los culpables, que si el culpable es del gobierno, si es ella, si es... Aquí está claro que el señor Andrade tuvo una responsabilidad, él,
en armar esta maquinaria. Ahora, ¿para qué? ¿Cuáles son los fines de lo que está investigado? ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros desde la política? Más que leer entrevistas y hacer de esto especulaciones, es tomar decisiones que vayan en contra de que esto vuelva a ocurrir. Me parece que, y por eso insisto en el tema de cómo abordamos esto de una forma mucho más general, y que vaya en la eficiencia del Estado, en modernizar el Estado, en impedir estas situaciones, y también los quienes somos presidentes de partido o que estamos en los partidos, bueno, buscar estándares más altos. Los estándares judiciales no son los estándares de la política. Nosotros tenemos que tener estándares mucho más estrictos en esto. ¿Alguien más algo que agregar sobre este tema, diputada Plasencia? Muy breve, yo creo que como para ir mirando esto con una perspectiva de futuro y no quedarnos en el caso puntual, decir que necesitamos elevar el estándar de probidad en nuestro país. Si eso es algo que a mí me parece que cae de cajón, y yo celebro en este caso que la derecha suba el estándar contra la corrupción, porque los mismos informes de Contraloría son lapidarios respecto de casos claves en distintos niveles de la institucionalidad, de mal uso de los recursos, casos de corrupción. Recordemos que parlamentarios, quien fuera además militante de un partido de derecha, Orpiz, por caso de corrupción, condenado, la que fue alcaldesa, Karen Rojo, y varios municipios tienen problemas que tienen que ver también con que la legislación, con que la institucionalidad es débil. Y más allá de que evidentemente quien se presenta a ser representante popular en política, electo por la ciudadanía, tiene que tener de por sí altos estándares éticos, eso no puede quedar al criterio individual de las personas. Tiene que haber una institucionalidad estatal que efectivamente tenga mayores niveles de control. Cerrado el tema, hay otros que abordar. Y uno de ellos es una situación que ocurrió después de los Panamericanos, que es un grupo de atletas de Cuba desertaron o abandonaron su concentración o su grupo para elegir quedarse en nuestro país. Aparentemente se va a pedir refugio en Chile. No sé si eso ya se hizo formalmente. Hubo declaraciones de la ministra Toá que generaron bastante polémica. Dice que no habría que descartar que pudieran estar de turismo. Es porque todavía formalmente podrían tener una visa de turismo, pero en algún momento va a tener que tomarse la determinación en qué estatus van a quedar estas personas, porque no es ilimitado el tiempo para hacer turismo en un país. Y claramente aquí no estamos hablando de turismo, sino que es una decisión de estas personas. Rodrigo Galilea quería referirse al tema. A ver, el caso de estos deportistas cubanos que han dicho que han pedido refugio en Chile, nos hace volver a mirar, uno, la situación de Cuba, y dos, ponerle algo de atención a las declaraciones de la ministra del Interior. Cuba, y no hay para qué estudiar mucho esto, es una dictadura de tomo y lomo. Tiene la receta así clásica: partido único, diario único, ninguna libertad, nadie puede organizar partidos políticos, no, la diversidad precisamente no existe. Y por lo tanto, muchos cubanos se van, no hay libertad para salir de Cuba. De hecho, hoy día en algún medio salía este negocio de los hijos de Ortega de Nicaragua, que se dedican justamente al negocio ilegal de migrantes. Aviones para allá, para acá, qué sé yo. O sea, esto se ha prestado ya para los abusos más increíbles. Pero quiero poner atención en las declaraciones que hizo la ministra del Interior, que a mi juicio fueron extremadamente desafortunadas por un aspecto en particular, que encuentro que no mostró ni la más mínima empatía por esta persona. Ni la más mínima empatía. Una persona que decide, en la práctica, escapar de su país, pedir refugio, dejando atrás a toda su familia, es una decisión, pensémoslo un segundo, muy dura en la vida de una persona, en este caso de un cubano, pero extremadamente dura. Y a mí me ha llamado profundamente la atención que la ministra Carolina Toá no haya mostrado empatía humana. Ella, todos sabemos, ella y su familia sufrieron mucho años atrás. O sea, la familia Toá es una víctima directa de la dictadura chilena. Y por lo tanto me sorprende profundamente, para mal, de que ella se haya referido a esto muy formalmente, al principio como, mira, a lo mejor están turistas. No, personas
que viven en países como Cuba y que toman la decisión dramática de pedir refugio, requieren y necesitan de demostraciones de empatía por parte del Estado que los está eventualmente acogiendo. Paulina, ¿qué le pareció a usted lo que ocurrió con estas personas, lo que puede ocurrir y las repercusiones políticas que pueda tener la decisión de estas personas cubanas y la declaración de la ministra Toa? Yo creo que aquí tenemos una ley, que es la 20.340, que está desde el año 2010 vigente, que también está siendo revisada. Hay un proyecto que está en la Cámara de Diputados respecto de la condición de refugiados. Hay condiciones, digamos, de tratados internacionales que rigen al respecto y que hay que ver en este caso, y coincido con Rodrigo en que si hay personas que sienten que están en esta situación de desprotección frente a su Estado, cualquiera que sea este, y que de acuerdo a nuestra ley se dan esas condiciones, debe analizarse y debe cumplirse el procedimiento. Este no es un problema de que juzguemos a Cuba o de que juzguemos a otros ¿Se le da estados. refugio a estas personas? A estas personas hay que seguir el procedimiento que la ley establece, porque a este procedimiento se puede acoger cualquier persona que se sienta perseguida por motivo de raza, de condición religiosa, de condición política, y que se vea amenazado en cuanto a su seguridad o a su libertad. Eso es lo que dice la ley. Y por lo tanto hay un procedimiento acá en el Servicio Nacional Migratorio que se recoge y se hace un procedimiento estándar para todas las condiciones. Quiero decir que del año 2010 hasta ahora se han presentado 6.605 solicitudes de refugiados políticos. Se han dado muy poquitas. ¿Saben cuántas se han dado? 300 y tantas. 5. De 6.605 se han dado 5. En este caso, desde el 2010 hasta ahora. Diputada Plasencia, ¿usted cree que a estas personas, a estos cubanos y cubanas, se les debiera otorgar el estatus de refugio, refugiados? Mira, yo comparto lo que plantea la senadora Bodanovich. A mí me parece que esto tiene un procedimiento, pero que estas personas efectivamente están en su derecho de hacer esa solicitud. Por supuesto que sí. Entonces, habiendo hecho la solicitud, esto entra a un proceso que está claramente establecido en la ley. Y yo sí quiero poner el foco en una cuestión que es preocupante a nivel un poquito más general, para que veamos no solo los casos particulares, sino cómo esto impacta más en lo general. Nos recordaba esta semana, a raíz del mismo caso de los deportistas cubanos, el Servicio Jesuita Migrantes, que existen 3.027 solicitudes de refugio de distintas nacionalidades en nuestro país que no han tenido respuesta, y a mí me parece que eso sí es preocupante, porque finalmente si estas personas están en una calidad para ser refugiados o refugiadas y que lo están solicitando en nuestro país, requieren una diligencia que hasta hoy, digamos, por la situación en la que se encuentra el Estado, y lo vemos también en el caso de las solicitudes de regularización, también de personas que entran en condición irregular en nuestro país, pero que quieren hacer el proceso de regularización, también se encuentran pendientes en más de un 40% durante años. Si estas personas se sienten perseguidas, ¿usted siente que Chile les deberá dar refugio? Dame un segundo para terminar con esta idea. Creo que tenemos que mirar cómo finalmente nuestra legislación tiene una institucionalidad que la hace posible, aplicable, para que no se generen situaciones que puedan ser vulneratorias de derechos para las personas, y todas las personas, incluidos estos deportistas cubanos que sienten que deben tener esa calidad de refugiados y que nuestro país puede ofrecerles condiciones, tienen derecho a hacer esa solicitud. Por supuesto, no me corresponde a mí calificarlo porque no conozco los antecedentes. El presidente de su partido, Lautaro Carmona, tiene una opinión al menos matizada con la suya, por no decir totalmente distinta. Dice que el refugio tiene otras condiciones. Tú estás politizando, le pregunta a la periodista, ¿estás politizando esto? Se requiere demostrar cómo ellos llegaron a Chile. Entraron caminando, llegaron por el mar, llegaron en delegación oficial, durmieron como delegación oficial o compitieron como delegación oficial. Entonces, es una suerte de esquizofrenia poner el debate en otra cosa. Sí, lo que pasa de es que alguna yo manera creo está en contra Lautaro Carmona de darle refugio. Yo no he querido referirme específicamente a cómo finalmente se ha utilizado este tema para ejercer una presión política y derivarlo a otra cosa. ¿De eso se trata este Yo caso? creo que no, yo no me he referido a eso justamente porque me parece que es de suma gravedad intentar darle un tinte político o utilizarlo políticamente a costa de situaciones que son realmente preocupantes, y yo pediría seriedad.
altura de miras y por esa razón es que me he referido a situaciones que son bien concretas. Gloria al y respecto. Paulina. Sí, Súper a mí cortito, ¿no? me Hay breve. dos cosas que en estos procedimientos se deben aplicar: la confidencialidad y el principio de no devolución. Es decir, la persona que ingresa sus antecedentes debe ser resguardada en sus derechos también, Gloria. respecto de su intimidad y respecto de no ser devueltos al país de origen. Gloria. A mí me ha llamado la atención la dificultad del gobierno para reconocer que estas personas no quieren volver a un régimen dictatorial en Cuba. Ha sido ambigua la calificación, ha sido ambiguo toda la referencia, el extremo es que estaban turisteando, pero aprovechar de condenar cualquier régimen totalitario era una gran oportunidad y eso no se ha hecho. Yo creo que aquí se está relativizando la situación y yo creo que bajándole el nivel de la situación en que ellos están pidiendo refugio en otro país porque en su propio país no pueden tener las libertades básicas con las cuales cualquier ciudadano de una democracia liberal se puede sentir protegido. ¿Algo más que comentar? Oye, voy Sí, a porque si no precisar vamos a que pasar... el número que yo di de los 5 refugiados Sí. son 6.605 casos de cubanos que han pedido y son 5 cubanos. el los caso que de cubanos, son porque solo refugiados cubanos, había claro, los otros 300 y son tanto. 800 y Son tanto, hay más. 800, sí. Pero en definitiva, yo, para terminar, Gloria, yo no creo que sea que el gobierno tenga que dar esta calificación, porque aquí hay una ley que habilita un procedimiento. El gobierno, en otros casos, el Partido Socialista en particular, nosotros hemos hecho muchas veces declaraciones condenando regímenes dictatoriales, condenando digamos, diciendo que los derechos humanos se respetan en Chile y en todas partes del mundo, en Cuba, en Nicaragua, y lo hemos hecho reiteradamente con Venezuela, etcétera. Entonces, yo creo que no hay que aprovechar de tratar de sacarle un matiz político que evidentemente lo tiene, porque estas personas por algo vienen a pedir la calidad de refugiado. La vienen a pedir porque ellos, en lo particular, se sienten amenazados en su país. Ahora, la calificación de esos hechos y si realmente concuerda con el derecho y con lo Hay un que nos procedimiento otorga la ley, legal es un establecido. procedimiento que está en curso y por eso yo creo que no Pero es no ha bueno sido tampoco una que el condena gobierno- categórica a la que el dictadura gobierno de Cuba. pase por encima de la ley. ¿De quién? ¿De Paulina, por ejemplo? No, digo del gobierno, en sus declaraciones no han hecho, como parte del caso, una condena categórica a cualquier régimen dictatorial, y particularmente al de Cuba, y esa actitud ambigua no ayuda porque pareciera que están respaldando en algunos casos regímenes que son totalitarios y en otros no. Hagamos un punto aparte. Cancillería en eso ha sido categórico también. Entonces, cuando se dice el gobierno en estas materias es el canciller. Yo no he escuchado nunca a Alberto Van Claveren en defender violaciones de derechos humanos en ninguna parte del mundo. No, pero la vocera ha sido ambigua en sus expresiones. Hagamos un punto aparte para entrar a otro tema, para el tiempo Ya. que nos queda, que es el tema constitucional. Queda a estas alturas un poquito más de un mes para que los chilenos y chilenas vayamos al plebiscito a enfrentarnos al texto que nos proponen los consejeros. Gloria fue consejera. Rodrigo Galilea, las encuestas dicen que la opción que ustedes defienden o apoyan, que es el a favor, está por ahora en segundo lugar y compiten solo 2. Dígame usted, ¿lo dan vuelta, como dijo uno de los candidatos de la oposición? No voy a ocupar expresiones que otros han usado, pero yo creo que la ciudadanía, de manera bastante rápida y contundente, se va a dar cuenta de que, en primer lugar, este texto constitucional es un texto absolutamente razonable. Cumple con todas las reglas que nos dimos nosotros mismos, permite que sea quien sea presidente el día de mañana, las mayorías que sean que existan el día de mañana, todos transiten en un clima absolutamente democrático, en que se pueda discutir cualquier tema, que si se logran suficientes acuerdos se pueda cambiar, modificar, agregar, sacar artículos, poner artículos, como ocurre en cualquier constitución democrática del mundo. Y por lo tanto, simplificando mucho esto, votar a favor, yo creo que se va a ir haciendo evidente que es mirar hacia el futuro, es cerrar de una vez por todas una discusión que ya tiene 40 años y que en los últimos 4 años además fue particularmente profunda y creo yo dañina para el país. Es una manera de mirar el futuro. Pero están optimistas ustedes, ¿les alcanza a favor que ustedes defienden? Yo estoy convencido de que así va a ser. ¿Se cierra, sea cual sea la discusión, o hay alguna posibilidad con alguna de las dos opciones que nos van a proponer,
¿Se cierra este periodo de discusión constitucional o se mantiene abierto? Porque al menos, por ejemplo, el Frente Amplio dijo no va a haber un tercer proceso en este gobierno. Es que, mira, yo creo que esa es una discusión bastante falaz la que se está dando sobre el cierre o no cierre, porque las constituciones regulan a una sociedad y por lo tanto deben adaptarse a esa sociedad. Ahora, ¿es el momento constitucional ahora? Yo creo que ese momento constitucional pasó. La ciudadanía no logró empatizar con este proceso que está en curso. No se logró establecer aquello que pensamos cuando tomamos el desafío de tener un segundo proceso constitucional, cuando construimos esas 12 bases que creíamos que nos iban a permitir tener un texto suficientemente amplio para que cupiéramos todo, para que finalmente cualquier gobierno en el futuro y cualquier mayoría parlamentaria en el futuro lograra poder regular en nuestro país. Esta constitución que se propone o este texto que se propone es un texto estrecho, es un texto que no va a permitir aquello, principalmente porque deja zanjada la discusión constitucional en aspectos clave, en aspectos como las AFP, en aspectos muy, muy importantes para nuestro país. Entonces, sí, claro, las 12 bases. Usted Mira, participó en esa negociación y la semana pasada aquí algunos panelistas decían que se había vulnerado las 12 bases. ¿Usted cree que se vulneraron? Yo creo que se pasó, digamos, de tomar, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho, que es algo que era fundamental. Que está en el artículo 1. Para nosotros, claro. Pero tú pones eso como un título, pero finalmente la bajada, la letra es chica, no indica eso, va en contra de aquello, porque evidentemente una constitucionalización de las AFP va en contra del Estado Social y Democrático de Derecho. Es incompatible que haya solo una forma de proveer pensiones, una sola forma de proveer la salud. Pero ahí ya entramos en la discusión de fondo. No. A lo que estoy yendo, tú me preguntabas el momento constitucional para no sacarle el... Sí, dice que pasó. Yo creo que el momento constitucional pasó, pero no quiere decir que eventualmente en un futuro se pueda dar esa discusión constitucional. Nosotros como Partido Socialista no vamos a apoyar un tercer proceso constituyente ahora. ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, será el país. ¿En el próximo gobierno? No, es que no es un problema de gobierno. Ya. Esto no es un problema programático. El problema de este proceso constitucional es que se presidencializó y se puso coyuntural, algo que no es coyuntural ni es de corto plazo. Las constituciones tienen que responder a la sociedad. La Constitución del 80 fue por 40 años una constitución inamovible, que costó mucho construir las mayorías para poder cambiarla porque tenía quórum supramayoritarios. Eso se cambió ahora con los 4/7, recién. Entonces, este texto que se propone tiene peores formas de cambio. Entonces, es un texto que está siendo contra el sentir de la sociedad. Gloria. Habiendo participado durante todo el desarrollo de este proceso, veo que si bien partió con elementos, por ejemplo, identitarios, eso todo se eliminó a lo largo de su texto. Y las últimas versiones desde la comisión mixta terminaron por corregir y tener un texto transversal. No es cierto que estén constitucionalizadas las AFP, yo lo desmiento rotundamente. Están todos los derechos declarados tal como se comprometió en el Acuerdo por Chile. Y lo que dice es que los fondos de pensiones son de propiedad de las personas, que el Estado no los puede expropiar y que puede haber formas privadas o públicas de su administración. Y nada más. Esa administración pueden ser entidades del Estado o pueden ser compañías de seguro, pueden ser grupos de personas que se juntan y contratan un financiero para que les administre, pueden ser diversas formas. Deja todas las libertades y creo que es una oportunidad. Yo aquí no puedo dejar de afirmar que el 17 de diciembre se vota entre mantenernos en la Constitución actual o dar un salto en el país, en modernización del Estado, en fortalecimiento del sistema político. Eso no lo va a cambiar el Congreso si vuelve a un ajuste, en descentralización, en participación ciudadana, en mejoras para las mujeres. Son cosas concretas, están ahí escritas. Yo lo que pido es que cuando haya opiniones, haya fundamento. Por lo mismo. Y no se constitucionaliza ninguno de los mecanismos actuales, ni en ninguno de los tipos de servicios de prestaciones sociales. Lo dijo José Piñera.
Piñera que se constitucionalizaba. No, pero no Entonces, es él creó un cierto. modelo. Puede estar Él- equivocado, pero yo Sí. tengo aquí el texto y no lo dice en ninguna parte. Yo Gloria, desafío pero son las a que consecuencias, son las respalden esas consecuencias. afirmaciones Son las con el consecuencias, texto. Gloria. Son las consecuencias. Mira, yo creo que acá una de las cosas preocupantes es que finalmente, a partir de titulares, se le intente vender a la ciudadanía un texto constitucional que no da cuenta de las necesidades que han sido demandas que están como una deuda. Aún el sistema político no logró dar respuesta a las necesidades que se planteaban por parte del país. Se redactó un texto que, lamentablemente, yo entiendo la necesidad de Gloria de justificar, ¿no?, el proceso, porque ellos se sumaron justamente a lo que fue la presión de republicanos para que el texto saliera del modo que salió. Puede ver mis votaciones. No se han resuelto aquellos temas de derechos que quedan como un titular, pero que finalmente las consecuencias. ¿Por qué José Piñera dice que esto es una constitución de 2.0, ¿no?, del 82.0, perfeccionada, modernizada? Porque justamente le permite constitucionalizar un sistema, el negocio de las AFP tal y cual él lo había diseñado. Lo reafirma, en el fondo, el sistema de, por ejemplo, ISAPRE, el sistema de salud. O sea, acá... Y así de claro lo hemos evidenciado. Si no existieran, habría que crearlas, porque establece que la necesidad del sistema privado, así como lo conocemos hoy día, tenga que necesariamente permanecer con todas las Alejandro, déjeme hacer una dificultades. pregunta. Su colega del Partido Comunista, Carol Cariola, dice hoy en el Mercurio: habrá que pensar con tiempo en un nuevo proceso que el pueblo determinará desde la movilización en las calles para una nueva constitución. ¿Usted está de acuerdo que tiene que venir un tercer proceso, no ahora, desde las calles para una Yo parto nueva... diciendo que partimos de un criterio de realidad, ¿ya? Hoy. Estamos en el hoy, no en el futuro. En el hoy no hay espacio con criterio de realidad para desarrollar un nuevo proceso constitucional. Eso es parte de lo que hoy día estamos viviendo y que tenemos que asumirlo de manera muy responsable. Tenemos que darle certezas a la ciudadanía. Eso significa que la Constitución o el texto constitucional que se nos presenta a partir del Consejo no da cuenta de las necesidades que le hemos comprometido al país. Estamos nosotros por la opción en contra y por esa razón vamos a trabajar, una vez que se haya cerrado este proceso, por las reformas Alejandro, que el gobierno tiene que realizar. Mejores pensiones, reforma a la salud, una reforma a la educación, para que justamente los temas que están pendientes se vayan resolviendo. Plasencia, Paulina Bodanovich, Gloria Hout, Rodrigo Berlea, muchísimo. ¿Puedo terminar con una...? Depende El que único hombre, dale la palabra. Aquí. Por Derecho de aclamación, minoría. dejar que termine el único hombre de la mesa. No, son precisiones. Esta Constitución no cierra puertas a nada. Al contrario, es una Constitución que abre opciones ampliamente para que nuestra democracia logre resolver de una vez por todas cuestiones tan importantes como salud, previsión, etc. No cierra puertas, solo abre puertas y ventanas. Es una Constitución moderna, democrática, que nos permite de una vez por todas mirar hacia el futuro y dejar de estar entrampado en lo que nos ha tenido entrampado durante tantos años. Solo quiero dejar esto, no tenemos tiempo para profundizar en cada uno de los temas, pero quería señalar claramente eso. Votar a favor es mirar el futuro. Sí. Yo creo que Usted le dio la posibilidad del cierre. El Maule cierra. El Maule cierra. Perpetúa finalmente discusiones y no va a cerrar nada. Ahora, el tema es, ¿nos vamos a abocar a solucionar los problemas de los chilenos o vamos a seguir discutiendo una nueva constitución? La decisión del Partido Socialista de Chile y del gobierno en general es terminar con el proceso constituyente, no seguir un tercer proceso y finalmente tener la posibilidad de que la derecha se abra no a seguir discutiendo la Constitución, se abra a solucionar los problemas de los chilenos, a subir las pensiones. Las platas que están en las AFP son de la AFP, no son de los chilenos. Nosotros no las podemos administrar y lo que ocurre es que la derecha se niega a una reforma previsional. Eso es el problema que dijo algo tenemos que hoy es bien día. Los sensible. chilenos quieren que subamos las Yo quisiera pensiones. decir A ver, Gloria, perdón, pero vamos. Señor director, deme un segundito más porque aquí Ya. se perdió un poquitito la conversación. ¿Por Las qué? platas que están en la AFP, dice Son de las Gloria, son de las personas. AFP, dice Paulina Bodanovich. No, son de las personas, son propiedad Oye, de las personas. acaban de bajar, Pero Gloria, yo quisiera... todos los fondos bajaron en
promedio un 7% la semana pasada. Pero siguen siendo de las Pierdo personas. Yo lo que plata quisiera decir y es gana otra la cosa. AFP. La AFP sigue ganando. El modelo de AFP es exitoso para la AFP. Están en la AFP. Y esta Constitución los vuelve a consagrar ahora, no solo a nivel legal, un modelo fracasado después de 40 años, pero ahora lo quédese pone con a nivel ¿qué constitucional. responden a Lo este niego lado? Solo Gloria, rotundamente, porque eso Rodrigo no ya está habló. escrito. Yo invito a las personas a que lean y no van a encontrar el modelo de AFP en la Constitución. No está. Lo que sí quisiera decir es que una de las piezas clave del nuevo texto es el robustecimiento del sistema político. ¿Por qué no se ha podido llegar a acuerdos? Por la fragmentación del sistema político. Ya, No pero sabemos estábamos hablando de la por AFP. eso. Hicieron trampa. Tenemos que ir. ¿Cómo es la cosa? La derecha- Yo también voy a querer hablar. No, nos tenemos que ir. La derecha Todos estos son insumos, las AFP, pero la por eso se ha responsabilidad, llegado a acuerdo, no por Paulina, fragmentación del sistema político. todo lo que digan nuestros invitados son insumos, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros de leernos el texto, de hacer Eso, yo el invito a leer. análisis que libre cada uno quiera. Tenemos dos presidentes Rodrigo, distintos, tenemos la reforma previsional, Rodrigo, aprobemos Alejandra, las mejores Gloria, pensiones para Paulina, Chile. Esa es muchísimas la gracias. invitación. Hacemos una pausa y volvemos. Tenemos dos exfiscales. Vamos a hablar de una de las noticias de la semana. Voy Este corriendo. secuestro ¿De que qué la ocurrió en la región de O'Higgins. Nos vamos a la pausa y volvemos. De vuelta aquí en Estado Nacional. Probablemente el tema que más atención atrajo en la ciudadanía esta semana fue el secuestro, que afortunadamente ya terminó, ya está a salvo y con su familia, suponemos, Rudy Basualdo. Esto ocurrió en la región de O'Higgins. Se habla de montos, se habla de procedimientos. Afortunadamente, no solamente él ya está a salvo, sino que ya hay personas detenidas. Pero ocurrieron otros 2 secuestros en la región de Tarapacá las últimas horas. Por lo tanto, este aparentemente no es un caso aislado y de allí la preocupación ciudadana. Mire la siguiente nota. Fue un secuestro extorsivo en el cual se exigió un pago y este se realizó. No me referiré al monto ni nada más por protección, por protocolos propios de este tipo de naturaleza en la investigación. Detalles de las negociaciones no le puedo dar. ¿Se pagó el rescate? Evidente, pero sí, se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Nuestra principal misión en este caso, en este tipo de delito que es de muy compleja investigación, es proteger a la víctima. Esta investigación no va a concluir hasta que se dé con el paradero y se pueda presentar ante la justicia y luego obtener condena en contra de los autores de este delito y no vamos a detenernos en aquello. Tenemos a la víctima con vida, en este caso tenemos además los autores materiales, conforme se acreditó con el estándar de prisión preventiva en el tribunal del secuestro. La verdad que el trabajo realizado en flagrancia por parte de Carabineros, el trabajo investigativo posterior, ha permitido en un tiempo bastante récord la detención y formalización de una parte de la banda que sin duda nos va a permitir desarrollar diligencias posteriores. Si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizados. Y vamos a ir por ellos con todo lo que tenemos. Tema muy preocupante que nos deja probablemente lecciones y sobre todo cómo enfrentar una situación como esta, de que ya no solamente la vemos en los medios que ocurren en otros países, esto está ocurriendo en Chile hoy y es muy preocupante. Presentamos a nuestros invitados de hoy. Los dos son ex fiscales, ambos trabajan hoy día en distintas reparticiones de la Universidad de San Sebastián, son profesores, en fin, investigadores. Manuel Guerra, muchas gracias Manuel por estar aquí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías. Y el ex fiscal Luis Toledo también, que está a cargo en esa universidad del Departamento de Crimen Organizado, investigar ese flagelo, ¿no? De un centro de estudios para el crimen organizado y seguridad pública de la Universidad de San Sebastián. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ex fiscal Toledo. Bueno, ¿qué lecciones nos deja o cómo ven que ustedes que se desarrolló este hecho en esta semana, fiscal Toledo? Yo creo que, y lo hemos conversado dentro de la universidad también, aquí hay un salto cualitativo relevante en torno a la forma de la comisión de este tipo de secuestros. Hasta ahora los secuestros no eran
no eran infrecuentes en nuestro país. Efectivamente había una estadística de su crecimiento en los últimos años. De hecho, el propio fiscal nacional habló de que entre el 2021 y el 2022 subió de 500 a 800, pero esa cifra estadística generalmente escondía o reflejaba secuestros entre bandas criminales, entre organizaciones, ya sea por quita de drogas o vinculado con el delito de extorsión. Sin embargo, un secuestro extorsivo a personas que ejercen, digamos, una profesión, en este caso un empresario, exigiendo dinero, son totalmente infrecuentes en nuestro país. Pasó ya en Iquique, pasó... ¿Qué tan infrecuente, Luis? Yo le diría que uno de los hechos más graves que este último tiempo ocurrió fue el de Iquique, efectivamente, donde el padre de un abogado defensor terminó siendo muerto por la exigencia de rescate, pero finalmente no fue pagado, no fue alcanzado. En ese caso, el peligro que existe detrás de esto es que la ley existe, la norma ha sido potenciada con una pena más alta, sin embargo, es una idea de financiamiento lucrativo de una actividad criminal que perfectamente puede transformarse en costumbre, como ocurre en México, como ocurre en Colombia o como ocurre también en Ecuador. Manuel. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que decir. En primer lugar, creo que efectivamente esto ya se instaló en el país, es una realidad. Están ocurriendo, no por casualidad, los mismos casos los mismos días. Yo creo que han habido más casos. Lo único que a lo mejor no han tenido la cobertura de prensa porque no siempre se informa periodísticamente. En este caso, afectó a un empresario. ¿Usted cree o usted sabe, dado su... Yo sé que han habido otros, pero no de la naturaleza del de Ruy Basualdo. Por eso yo creo que, como dice Luis, marca un antes y un después. Pero explíqueme un segundito de los antecedentes que usted tiene, de otros secuestros que han ocurrido. ¿Cuándo y de qué tipo son? Si quiere no me da más antecedentes, porque si no se han hecho publicidad es porque usted no puede. Claro, los secuestros que han ocurrido son algunos, o de naturaleza muy express, que duran pocas horas y que sacan cantidades menores de dinero a personas y que van unidos al robo y a una retención transitoria de menos de 24 horas de la persona, la cual luego abandonada. Tenemos también los que dicen en relación con la gente ligada al crimen organizado entre bandas rivales. Han habido secuestros de esa naturaleza. Y de este que señala Luis, efectivamente hace más de un año, en Iquique, el padre de un abogado defensor fue asesinado porque no se pagó el rescate, también con ciudadanos extranjeros involucrados. Yo diría que eso, en este caso, se ve destacado y amplificado. Ahora, aquí yo quiero destacar positivamente, porque también hay que ver. Yo creo que hubo una buena reacción de parte de la Fiscalía y de Carabineros. Hubo una respuesta pronta, oportuna, que se tradujo en poder rescatar a la víctima. ¿Qué es lo negativo? El manejo de las autoridades que claramente no están todavía acostumbradas a este tipo de hechos, señalando, por ejemplo, que se pagó un rescate, porque siento que eso puede ser a la larga una invitación a cometer este tipo de hechos si se sabe que el Estado, por ejemplo, va a disponer de recursos para pagar rescates de personas. Eso es delicado. Usted hace un panorama amplio de lo que vivimos así aceleradamente estos últimos días, pero detengámonos en algunos de los elementos o factores. Luis Toledo, ¿cómo ven ustedes que les tocó investigar casos, no sé si exactamente como este, pero casos de delitos complejos? ¿Cómo se fue desarrollando? Expliquémosle un poco a la gente cómo se desarrolla la investigación para dar con una banda de este tipo. Cuando está vinculado a un robo, estuvo muy aumentado un tiempo de los robos con retención. ¿Se acuerda? Incluso digamos, dentro de la región metropolitana o en otras comunas de nuestro país. Cuando toca un tipo este tipo de investigaciones, lo más relevante, como dijo el fiscal regional de la sexta región, efectivamente es preocuparse de qué es lo que está pasando con la persona secuestrada. Y efectivamente la prioridad es tratar de salvar su vida y de recuperarlo con buenas condiciones de salud. Ese es el motivo de la investigación, sin perjuicio de que la investigación en el caso de la región de O'Higgins continúa. Pareciera ser que porque se recuperó con vida y en buenas condiciones de salud a la persona del empresario, la investigación terminó. No, es una gran investigación que va a continuar, que no le quepa duda, porque aquí hubo una preparación muy clara. Lo que a mí me preocupa y que veo ya en términos concretos, y creo que es un hecho indesmentible, es que falta un grado de preparación con el tratamiento de la información, como Manuel recién lo decía. Es decir, en este tipo de casos, en delitos especialmente graves que afectan la libertad o bien la seguridad, incluso la vida de una determinada persona, donde efectivamente la situación se vuelve muy urgente y crítica, el tratamiento de la información es básico. No se puede revelar las técnicas de investigación que se están realizando. No tiene ningún sentido señalar cómo se hace, y lo hacen las propias policías. Uno lo ve incluso en medios de comunicación posteriores, que el agente encubierto empieza a declarar, por ejemplo, con el rostro cubierto. ¿Qué sentido tiene de informar a la población o a las propias bandas de criminales qué
técnicas especiales se están ocupando. Yo creo que aquí hay un tema, en segundo lugar, ¿qué sentido tiene que tal o cual persona está negociando? De informar esa situación. ¿Qué sentido tiene informar a la... Pero aquí no se ha informado qué persona está negociando, ni mucho menos. Se dijo que la cónyuge del empresario... ¿Quién lo dijo eso? Había, no sé, creo que lo dijo la ministra del Interior o lo dijo lo dijeron de parte, o por lo menos información que está disponible. No lo sé, honestamente no. Puede ser investigación periodística de algún medio que diga eso. Pero es parte de la libertad de información de un medio. Sí, pero yo creo que una cosa es la libertad de información y otra cosa es el tratamiento que ésta se haga por parte de los profesionales que están detrás de ella. ¿Cuándo se da a conocer? No mientras esto está en ejecución. A eso voy. Cuando esto ya resultó, cuando esto ya fue... Su experiencia, Manuel y Luis, estamos frente a una banda de gente experimentada, o estamos gente muy joven, entre 22 y 25 años, pero pueden ser perfectamente muy experimentados, o en primerizos. ¿Qué datos yo creo que de partida deben tener experiencia porque hay un nivel de planificación importante. Aquí se conocía el lugar, vemos que se realiza el secuestro en tiempo récord. Muy rápidamente llegan, tienen un objetivo preciso, lo sacan rápidamente, luego se traspasa esta persona de un vehículo. Hay un celular que queda, según lo que salió públicamente, en un vehículo gris, donde son detenidos los primeros imputados, que es el celular de la persona secuestrada, lo cual puede tener dos interpretaciones. O fue un distractivo o fue un error. Yo tiendo a pensar que fue un distractivo para precisamente lograr huir con esta persona hacia otro sitio. ¿Por qué? Hay exigencias de rescate, hay luego abandono en un determinado lugar, y si bien se descubre a la banda o a buena parte de ella, no a todos, por cierto, porque no se ha encontrado el dinero ni las personas que lo recibieron, yo creo que, como dijo el fiscal regional, aquí hay algunas líneas de investigación importantes para poder seguir desarrollando, pero sin lugar a dudas, este no es un hecho de unas personas que un día se levantaron y dijeron, ¿dónde podemos hacer un secuestro? Ellos escogieron a la víctima, eligieron un blanco, una persona que es un empresario que probablemente trabaje con dinero en efectivo debido a la actividad contratista que tenía, y por lo tanto verificaron cuáles eran los mecanismos de seguridad y acudieron rápidamente y ejecutaron este hecho en un tiempo, yo diría, a mediodía, a plena luz del día. Ni siquiera lo esperaron en el trayecto, que podría haber sido una posibilidad. Requisaron, por lo que se dijo públicamente, los celulares de todos quienes trabajaban ahí. Por lo tanto, se preocuparon de que ojalá no se diera aviso. Entonces, hay planificación, hay organización, son ciudadanos extranjeros en condición de irregular, uno de ellos con antecedentes por tráfico. Ninguno de ellos tiene su situación migratoria al día. Y yo creo que son grupos que, si bien son importantes en número, tienen también un manejo de la información compartimentada. Le aseguro que los primeros probablemente no sabían ni el lugar donde estaba el empresario, ni tenían idea muchas veces de quién es la persona que está detrás pidiendo el dinero. Se va compartimentando la información para precisamente, si alguien es descubierto, que no caiga la banda completa. Y eso habla de un nivel de organización que en este tipo de hechos nosotros no estamos acostumbrados a ver en el país. Luis, ¿usted cómo ve este operativo que hacen los delincuentes? Solo agregar, y comparto lo que señala Manuel, que hay conductas que llaman profundamente la atención. Fundamentando un poco más lo que señala Manuel en torno a que no sabían, es muy extraño que 3 de los integrantes de esta banda hayan partido hacia el norte, con todos los teléfonos celulares, y evidentemente fueron descubiertos en ese sentido, pero la víctima, según da cuenta algunos antecedentes, efectivamente fue retenida hacia el sur, ¿no? En la zona de Nancagua, Tunaco, por lo menos cerca de la comuna de Santa Cruz, en alguna parte estuvo retenida, que obtuvieron efectivamente parte de lo que ellos pretendían. No todos están hoy día detenidos, no obstante la investigación está en curso. Da cuenta de un nivel de violencia, comparto plenamente la afirmación en torno a que no conocemos estos niveles de organización de parte de la banda criminal que no está completamente detenida. Y yo creo que tampoco hemos pedido una capacitación real por parte de policías y fiscales. Fíjese que ya estamos con secuestros desde hace algún tiempo, porque no existen instructivos de secuestro en la Fiscalía, no existen, pero no solo la Fiscalía, sino también, yo diría, un tratamiento único. Usted me dice que todo este hecho y hechos de este tipo pillan a la Fiscalía y al Ministerio Público un poco desnudos de procedimiento y de formas de actuar. Eso es bien grave. Desafía las labores de persecución, de análisis de información y de prevención por parte del Estado. Y da cuenta de Siempre es un desafío, pero ¿tiene el Estado de Chile, a través de sus instituciones, las herramientas legales o materiales y el conocimiento como para enfrentar hechos de este tipo que usted dice que no son nuevos y probablemente... Bueno, de hecho, después del caso del señor Basualdo han ocurrido 2 más en Tarapacá.
¿Tiene o no las herramientas del Estado para actuar? Solo para señalarle, las herramientas han sido perfeccionadas. Este año, en marzo de este año, se modificó a través de la ley 21577 una serie de herramientas investigativas para estos niveles de investigación cuando se investigan organizaciones criminales. Efectivamente existen herramientas, las penas son altas, son duras. El tema es la coordinación y tratamiento de la información y sobre todo la coordinación de las agencias del Estado. En eso hay un tremendo problema en nuestro país y eso nos vuelve ineficientes hasta ahora en ámbitos de prevención. ¿Está de acuerdo? ¿Y de qué se trata esa descoordinación? Carabineros, por ejemplo, creó un equipo antisecuestro en el OS9, ¿ya? Y que en este caso funcionó y funcionó bien. Ahora, afortunadamente, dentro de lo desgraciado que esté hecho, esto ocurre en la sexta región que está al lado de Santiago. De la metropolitana. Pero si a lo mejor esto ocurre en otro lugar más lejano, la cobertura no hubiese sido la misma porque, para variar, Chile también es muy centralista en lo que se refiere a la capacitación y a poner a sus recursos especializados en todo el territorio o en las zonas más afectadas. Entonces, me temo que si bien existen equipos, son insuficientes, tanto en Carabineros como en investigaciones, para hacerle frente a un fenómeno que puede ocurrir en cualquier lugar. Si bien hay una tendencia en el extremo norte, ligada probablemente al tráfico de drogas, ligada a que hay mucho dinero en la zona minera del extremo norte de Chile, y también a Santiago, por un tema geográfico y de cantidad de población, esto no lo podemos descartar que ocurra en otro lugar. No es la zona de Rancagua de las zonas más peligrosas del país, por el contrario, me atrevería a decir que en materia de crimen organizado es una zona más bien tranquila. Estos son elementos que se trasladan desde Santiago. Entonces, existen los recursos, yo creo que existen, pero son insuficientes, y efectivamente, como dice Luis, aquí hay un tema de coordinación constante, donde además se tienen que involucrar las autoridades de gobierno, porque en estos temas se está jugando con la vida de una persona, y por lo tanto, por eso uno es tan celoso con el tratamiento de la información. Yo creo que fue un procedimiento que hasta ahora ha sido exitoso, creo que hay un muy buen trabajo en la Fiscalía de O'Higgins, afortunadamente Emiliano Arias, Javier von Bichonhausen, fiscales especializados con años de experiencia, pero esa capacidad quizás no está instalada tampoco en el Ministerio Público a nivel del país, y esta experiencia debieran servir de base para capacitaciones internas y para una regulación más exhaustiva. Yo espero que el fiscal nacional lo haga porque claramente se nota que el tema le interesa. Luis, el procedimiento en sí, aquí la tecnología jugó muy a favor, entiendo que el cruce de antenas, cámaras públicas, de la vía pública o en recintos privados ayudaron mucho a dar seguimiento a los distintos móviles, pues al móvil que al final no tenía la persona, el señor Basualdo, sí fue el que lo secuestró, pero en algún momento cambió de auto, poder hacer el seguimiento. Esa tecnología está a disposición porque puede haber un marco legal, por una parte, pero la tecnología y la disposición material, ¿la tenemos para poder hacer seguimiento? La tecnología existe, pero ese nivel siempre es perfectible, Matías, siempre se puede mejorar. Hay software que son todavía mejores, pero efectivamente existe una buena tecnología en nuestro país y una buena coordinación con las empresas vinculadas. Pero todo eso forma parte de aquellas estrategias que me imagino que dice relación con el manejo de la información, porque no es mi deber, ni tampoco por responsabilidad le puedo decir con más detalle qué es lo que existe, qué es lo que puede haber y qué es lo que hoy día nos está faltando. Porque con esto les estoy dando aviso a quienes pueden hacer de esto un negocio muy lucrativo, y la verdad es que espero que nuestro país no se instale. ¿Manuel? Sí, yo creo que tecnología tenemos. Hay una mejora sustancial que se ha producido en el país durante los últimos años. Hay obligaciones del sector de telecomunicaciones particularmente que se han adquirido con el Estado, y eso a mí me parece positivo. Creo que las policías también la han ido adquiriendo, la Fiscalía también ha ido capacitando a su gente. Sin duda que el detalle uno no lo puede decir. Yo creo que en este caso fue esencial el buen uso de la tecnología. Yo creo que también el tema tecnológico, no solo hablemos de telecomunicaciones y de otro tipo de empresas, requiere una coordinación constante del Estado y un control del Estado, particularmente en todo lo que es, por ejemplo, autopistas concesionadas y ese tipo de cosas. Cuénteme, a ver, ustedes que han estado en investigaciones, ocurre un caso como este. ¿Puede la autoridad requerir, información de las empresas de telecomunicaciones? Sí, entiendo que sí. Con orden judicial rápidamente. ¿Es rápido? ¿Es eficiente? Rápidamente. Se puede hacer en tiempo, en estos casos, sin duda que se hace con especial rapidez, y le puedo decir que inclusive si el fin de semana Luis trabajó a cargo de esa área en el Ministerio Público, se puede hacer en pocos minutos, inclusive que usted ya puede tener conectadas cosas que le permitan investigar. Uno, eso es lo primero. Lo segundo, las cámaras hay en la vía pública, hay en las carreteras concesionadas, hay pórticos y también hay en las casas, y en los barrios, en las esquinas de los barrios, en la entrada de los pasajes, y todo eso puede ir complementándose y ayudar. Y entiendo que en este caso algo de eso operó. ¿Está la legislación
adecuada para poder utilizar esos recursos en pos de una investigación, Luis? Yo creo que ahí usted da en el clavo en torno a que puede perfeccionarse ciertas cosas. Justamente hay en el trámite de legislación en el Senado el tema de las municipalidades, la legislación en torno a la facultad de seguridad que tienen los municipios, las facultades de seguridad del sector privado, la ley de seguridad privada. Todo esto tiene que estar dentro de un sistema de seguridad que en Chile no existe. Coordinación. No hay coordinación de todos esos sistemas. Lamentablemente no hay coordinación, Matías. Yo esperaría que la legislación permita un marco que si alguien quiere comprar cámaras de seguridad tengan un nivel al menos que se puedan coordinar con otras, ¿no? Es decir, bajo un estándar investigativo como existe en otros países de mayor desarrollo. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, que todas las cámaras que adquieran las empresas para su propia seguridad estén vinculadas y que puedan hacer un seguimiento bajo estándares de seguridad que imponga el propio Estado, porque justamente la seguridad es un derecho humano. ¿En qué países, para que nos dé un ejemplo, en qué países ocurre que una empresa X, una empresa metalúrgica, son estándares, una empresa de logística, tiene cámaras para su propio centro de operaciones, que puede venir el Ministerio Público y decirle, deme información, deme acceso a sus cámaras? ¿En Chile eso no se puede? No. ¿Y en qué países del mundo? Con autorización judicial sí se puede. ¿Cuánto tarda una...? Pero no puedo obligar a que esa empresa adquiera cierto nivel de cámaras que se comunique con otras. El tema ese, Matías, mire, nosotros yo creo que lo que plantea Luis, yo más de alguna vez lo he propuesto, me acuerdo de haberlo conversado con distintos alcaldes acá en la región metropolitana, en la zona oriente inclusive, era, mire, aquí debería existir, por ejemplo, la siguiente exigencia. Si alguien se pretende instalar con una automotora, con una pequeña empresa, lo que fuere, el estándar de cámaras de seguridad debe ser este. Lo mismo un edificio que se construye de departamento. Cosa que ese, por una parte, tenga una determinada calidad y por otra parte, quede inmediatamente conectado con el aparato municipal o con el aparato público. ¿Y la intimidad de las personas en un edificio? Estamos hablando de las zonas comunes, no estamos hablando del interior. No, se entiende, pero... Ojo, es que no se ocupa para cualquier cosa. Autorización judicial, si ha ocurrido un delito en el lugar. No de libre disposición. Si esto siempre va a ser con autorización judicial y los jueces son celosos para ver si se reúnen los presupuestos para dar la autorización. No va a servir para meterse en la vida privada de la gente. Hoy día una automotora que quiere poner unas cámaras, pone las cámaras que quiera y no están conectadas y no se les puede exigir que entreguen la información. No, y además se le puede exigir, perdón, que efectivamente pidan la información a través de un requerimiento judicial, pero no puede usted exigirle que se coordine con las otras. Es lo mismo que pasa con el tema de las propias autopistas. Lo que planteaba Manuel recientemente, las autopistas concesionarias son concesionarias respecto a un sector estratégico del Estado. Pero las condiciones del contrato del Ministerio de Obras Públicas no les obligan necesariamente ciertos estándares mínimos en torno a seguridad de coordinación. Hoy día gran parte de las cámaras de la autopista están orientadas hacia el cobro. Lo mismo respecto a las concesiones telefónicas, orientadas hacia el cobro. Seguimiento de boletas para a usted facturarle cuánto es lo que usted pasó, pero no respecto del tema de seguridad. Hoy día eso no existe. Al día de hoy eso no es así, efectivamente, no está incluido en los contratos. Seguramente cuando hicieron las licitaciones respectivas no se pensaba en esa realidad. No existía pero eso. Claramente yo creo que debiera ser parte de las exigencias hacia el futuro para acostumbrarnos a esto y para mejorar el estándar de investigación. Lo otro, por ejemplo, con las cámaras, no existe una obligación de conservación en el tiempo. Entonces usted le pasa muchas veces que cuando va a buscar información no la encuentra. De hecho, hay un caso paradigmático y dice relación con el propio Estado. A ver. El metro. Cuando ocurre la destrucción del metro a partir del 18 de octubre y empezamos a pedir cámaras, nos encontramos con que teníamos distintos sistemas, algunos muy obsoletos, con información de baja calidad, y eso que estábamos hablando de una empresa estratégica en el transporte del Estado, en el metro. ¿Eso cambió? ¿Cómo le vamos a exigir a un privado, que a lo mejor es más pequeño, que esté al mismo estándar si ni siquiera el Estado ha sido capaz, con su propia empresa, de procurar un estándar así? Y eso lo pudimos verificar en las investigaciones. Cuando usted pedía información, había lugares que no tenían cámaras de buena calidad, habían otros que la información no estaba al día, habían otras que no estaban enfocando hacia debían estar, y los sistemas eran distintos. Entonces, ahí, por ejemplo, quedó al desnudo un problema de seguridad. Yo no sé si en la reconstrucción del metro, por ejemplo, al día de hoy se hizo algo para establecer un sistema estándar. Y es un tema relevante. Luis, usted en algún momento deslizó el que otros países del mundo sí tienen la obligación legal, o se establece esta obligación legal para los privados también, de homologarse, de tener ciertos estándares de calidad para la seguridad. ¿En qué países del mundo ocurre eso? En general, las normas de la Comunidad Europea en materia de seguridad son vinculadas a este nivel de coordinación. ¿Y qué es esperable? Mire, cuando usted ingresa a un centro comercial,
cualquiera de la capital o de cualquier región, lo van a grabar en todos lados. A cualquier tienda comercial nadie pregunta. O sea, hay a lo mejor un cartel, pero en definitiva usted ingresa y nadie se lo pregunta. Es lo mismo acá, en los puertos, en los aeropuertos, los estándares no son exactamente iguales. Ese es el problema. No hay una obligación digamos, respecto de la seguridad pública en materia preventiva y en materia de persecución, de, por así decirlo, ponerse en relación con el tema del seguimiento del crimen organizado. ¿Quería agregar algo? Sí, una cuestión institucional, yo diría, y que me parece que es relevante. Nosotros lo hemos conversado con Luis. Luis ha hecho seminarios organizados del centro que él dirige en la universidad y lo hemos podido apreciar. Chile requiere hoy día, en forma urgente, generar un sistema de justicia especial para el crimen organizado. El otro día yo me fijaba que la audiencia estaba siendo transmitida por todos los canales de televisión cuando se estaba ampliando la detención de unos sujetos por secuestro, donde decían entregar información respecto a una persona que todavía no era encontrada. Es decir, es bastante delicado el asunto. Entonces, los países, por ejemplo Italia, que tiene una división de investigación de mafia de la policía, pero también la tiene a nivel de fiscalía y también tiene jueces especiales para este tipo de materia. Entonces, situaciones como la del conflicto de la macrozona sur, situaciones como las relativas al secuestro, al sicariato y al crimen organizado de más alto nivel, debieran tener un tratamiento especial que le diera un tratamiento procesal distinto. No estoy diciendo que con esto se disminuya la garantía de los imputados. Estoy hablando de proteger la seguridad de la investigación, proteger además la integridad de la misma y de ese modo facilitar la persecución. Yo creo que es algo que, así como se dice que se va a crear una fiscalía supraterritorial para el Ministerio Público, idea que desde hace años se viene planteando y que me parece que es una muy buena solución, lo mismo tiene que ocurrir a nivel policial y a nivel judicial. Si eso no ocurre, vamos a tener que un juez, a lo mejor sin experiencia en este tipo de materia, le va a tocar conocer un caso y vamos a tener otro que a lo mejor sí la tiene. En este tipo de materias creo que el tema es delicado, ocurre en otros países del mundo. No hablo de los países latinoamericanos porque creo que no son el estándar bueno que se puede acudir, pero hablo de Italia, por ejemplo, que ha enfrentado una realidad centenaria en materia de esto y que ha ido aumentando la calidad de las investigaciones que desarrolla. El caso de Rancagua ahora. Debiéramos haber tenido, a juicio de ustedes, una institucionalidad donde operaran los expertos. Tocó que los locales tenían mucha experiencia. Así es. Pero puede tocar que no sea así. En un caso como este, debiera inmediatamente tocarse la tecla de que vengan los expertos, sean quienes sean, estén donde estén, que el Ministerio Público envíe al lugar. Hoy Rancagua, mañana Tarapacá, pasado mañana otra ciudad del sur de Chile, por ejemplo. ¿Debiera ser así? ¿La lógica indica eso? La lógica indica que el tratamiento de la información respecto de todos estos casos relevantes o bien bastante urgentes y casos graves que afectan la tranquilidad pública de un país, yo diría que tiene que ser concentrada la información y tratada por expertos, efectivamente. Lo que dice Manuel es el seguimiento que han hecho otros países europeos, como por ejemplo España. La Audiencia Nacional nace justamente, los tribunales de la Audiencia Nacional nacen justamente por eso. Cualquier hecho de terrorismo, de crimen organizado, de gran gravedad dentro de España se ve en la capital, en Madrid, en la Audiencia Nacional con fiscales especializados de la Audiencia Nacional. Más allá de donde ocurre el hecho, puede ocurrir en Sevilla, pero se conoce en Madrid ante la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque se entiende que todos los que trabajan deben ser especializados. También los defensores, por cierto, pero fiscales especializados, jueces especializados, policía especializada y concentrar esto en un lugar. ¿Y eso ha dado mejores resultados? Sin duda. Que España le permitió, por ejemplo, atacar a ETA y le permitió atacar el tráfico de drogas. Nosotros aquí en Chile tuvimos muchas veces impartiendo capacitaciones a un juez que fue parte del tribunal de la Audiencia Nacional, ¿no es cierto? Javier Zaragoza, famoso que aparece en la serie Fariña, por ejemplo, que como el fiscal del caso junto al juez Garzón, y él vino a capacitarnos hace muchos años a Chile y en distintas ocasiones ha estado siempre presto a colaborar. Y eso, ¿qué es lo que refleja? Refleja que hubo una institucionalidad que se adaptó a la realidad. No esperar en el fondo ir a trasmano, sino que en un momento dado España dijo, esto no puede seguir así, territorializado, no estamos funcionando bien y por lo tanto tenemos que concentrar esto en personal especializado. Tanto la ministra del Interior como el fiscal regional, el fiscal que está a cargo, Emiliano Arias, hablaron de pago de rescate. Y dicen que ambos lo mencionaron en distintas circunstancias. Esto, ¿cómo afecta a la investigación? ¿Cómo afecta a un caso como este? Yo creo que eso es precisamente de las cosas que deberían estar protocolizadas respecto a las cuales no hablar. Porque, como le decía, yo siento que puede ser una invitación hacia otro delincuente decir, mire, además se desliza que quizás fue el Estado el que pagó. Entonces, por lo mismo, después se aclaró esto por la ministra y dijo que el Estado no estaba dispuesto a hacer esto. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de la información.
No es lo adecuado hablar de ese tipo de temas. Entiendo que en el caso del fiscal ya habló cuando esto era ya un hecho público, ya se sabía, por lo tanto ya no había mucha posibilidad de echar pie atrás, pero me parece que es de las cosas que se tiene que guardar silencio, al menos mientras se desarrolla la investigación y no esté totalmente aclarado el caso. Yo creo que ese es el tema. Después se va a saber igual, pero no mientras estamos en un proceso de investigación, porque, ojo, aquí hay personas que se quedó con el dinero y yo diría que este procedimiento para ellos fue medianamente exitoso. Hay muchos sujetos detenidos, pero ellos lograron el objetivo que buscaban. Lograron que se les pagara una suma por un rescate y, claro, afortunadamente la persona está íntegra. No hubo lesiones, no hubo la muerte de ella, pero qué lamentable. Estos secuestros no necesariamente terminan cuando se recupera a la persona sana y salva, porque todavía está el contacto. Cuando, me explicaba un experto, cuando a una persona se le secuestra, hay un trabajo de seguimiento largo, puede ser 1, 2, 3, 4 meses. Sí. Por lo tanto, si es que estiman que la familia o el afectado o la familia colaboró con la policía, con la fiscalía o con el gobierno, eventualmente puede haber una situación ahí de que se mantenga el vínculo y te pueden amenazar. ¿Ese riesgo existe? Es un gran riesgo y yo creo que la Fiscalía está adoptando y adoptó las medidas necesarias para la protección. Yo quiero plantear y hacer énfasis en torno a que son organizaciones no habituales en nuestro país. En la era de la digital en la que vivimos, perfectamente esto puede ser incluso organizado desde afuera de Chile, para que usted tenga con chip telefónicos de otra parte, o desde la cárcel o desde cualquier parte. Le quiero plantear que acá es un tremendo desafío de que podamos organizar nuestro Estado de una manera distinta. Efectivamente, las soluciones ya han estado en otras partes, conforme lo ha señalado Manuel, en Italia o en España. Pero efectivamente, este es un tema muy riesgoso, no solo para las personas que pueden ser objeto de ser víctimas de secuestro, sino para la tranquilidad pública. Y tiene un efecto demostrativo enorme. Fíjese en las últimas encuestas de seguridad, donde la gente ha perdido libertad, justamente por el temor de salir a la calle. Ha cambiado sus horarios de trabajo. Lo ha dicho múltiples encuestas de todos los sectores de nuestro país. ¿A qué se arriesgan las personas que están siendo investigadas de resultar culpables, definitivamente? A ver, en este caso tenemos un delito de secuestro agravado que se llama. Secuestro agravado significa que hubo una retención de más de 24 horas o exigiendo un rescate, que es la situación. Y el Código Penal lo sanciona con una pena de 5 años y un día 15 años, además del hecho de haber actuado en forma organizada y probablemente no sé si se encontraron armas en poder de alguno de los sujetos, también puede hacer acreedor de otro tipo de delitos. Pero estamos hablando de una pena de crimen siempre, de una pena que se tiene que cumplir íntegramente en la cárcel, cualquiera esta sea, y que no tiene derecho a pena sustitutiva. Ahora, por lo mismo, hay que esperar el desarrollo de la investigación, yo creo, para tener claridad completa del tema. Yo comparto con que esta investigación está recién comenzando, y efectivamente aquí hay un tema y un desafío importante para la Fiscalía en lo que es el ámbito de protección de las víctimas y de quienes fueron testigos, porque los sujetos saben dónde trabajan, saben dónde viven, conocen sus recorridos, conocen su familia. Y eso es un tema que hay que ponerle alerta. Yo creo que la Fiscalía lo va a hacer a través de su unidad de atención a víctimas y testigos, y también la policía debería también enfocarse en ese aspecto. ¿En qué nivel estamos en crimen organizado? Porque de este tema ya... Luis, estamos hablando hace un rato. No es un término que nos suene poco familiar. Ya llevamos un par de años donde el crimen organizado es tema frecuente de las conversaciones. Usted es experto en eso. ¿Hemos mejorado? Yo recuerdo, Matías, que el año 2021 el Observatorio de Narcotráfico que me tocó dirigir planteaba la existencia de bandas organizadas, de bandas criminales extranjeras instaladas en Chile. Recuerdo que la policía de la época y el propio gobierno de la época salió un tanto a desmentir que no estaban instaladas, que tenían afanes de instalarse, en fin. Ese es el problema que tenemos en Chile. ¿Que negamos la realidad? Que negamos lo que está pasando en la realidad, que todo lo vemos tarde y nos lamentamos cuando ya está instalado. Yo le diría que el nivel es el que le voy a demostrar muy brevemente ahora. Solo este año se modificó el delito de extorsión con penas altas, con penas de crimen, porque antes eran amenazas no condicionales. El delito de extorsión genera, y que están viviendo la población migrante, la población incluso vinculada a la gente más pobre, e incluso organizaciones criminales que se extorsionan entre ellos y se secuestran. Genera secuestro, genera tortura, genera muerte. Y en definitiva, ese delito no lo estamos mirando con la gravedad que tiene, incluso en varios sectores de nuestras poblaciones, de nuestros territorios, como se acostumbra de la extorsión. La extorsión. Sin necesariamente que haya secuestro.
Porque es una forma de financiamiento. O sea, amenazar, si no pagas tanto, va a pasar tal cosa. Y te secuestran, te ¿Y eso no es amenazan, delito hoy día? ¿No? Es delito. Es delito. ¿Pero un delito de baja cuantía? No, es un delito que su pena aumentó recién en marzo o abril de este año. El problema, Matías, es que yo creo que enfocando esto de una perspectiva más global es el siguiente. La criminalidad organizada, como dice Luis, se instaló en Chile y está instalada. Y el Estado todavía está haciendo una respuesta no lo suficientemente organizada. Es decir, a una criminalidad organizada no le estamos ofreciendo una prevención y una persecución organizada y el Estado va de atrás. Solo un dato. A nosotros nos señalaban en su momento, hace un tiempo atrás, en la universidad, en una charla que organizó el CESCRO de la Universidad de San Sebastián, que, por ejemplo, la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, producía o tenía un capital al año de 70.000 millones de euros. El Estado italiano pone más de 10.000 millones de euros en seguridad. Chile, ¿cuánta plata está poniendo en seguridad en estos temas? ¿Cuánto ponen las organizaciones criminales? Creo que estamos siempre corriendo de atrás y eso es peligroso. Manuel Guerra, Luis Toledo, ex fiscales, muchísimas gracias por estar esta mañana o esta tarde ya con nosotros. Muchas gracias, Matías. Nosotros nos despedimos. Lleven en las noticias, que tengan una muy buena semana. Gracias por venir. Chao.